Este trastorno es un trastorno que afecta a las diferentes áreas relacionales del niño. Hay factores que modulan, como antes preguntaba una madre, ¿qué podemos hacer para que estos niños tengan una evolución más favorable, ¿no? Pues hay factores que efectivamente modulan la evolución de estos niños, que son las características de personalidad de los niños al margen del trastorno, las características de personalidad de los padres, si los padres son más pacientes, si son menos pacientes, si les gustan más los niños, si les gustan menos los niños, los acontecimientos estresantes familiares, si es hijo único, si forma parte de una familia numerosa, y las consecuencias situacionales, ¿vale? Lo que nosotros hacemos cada vez que nuestro hijo o nuestro alumno tiene un determinado comportamiento asociado al TDAH. ¿Qué es lo que nos tenemos que centrar lo primero? ¿Cómo tenemos que dar las órdenes de una manera efectiva para que los niños las cumplan con mayor probabilidad? ¿Cómo tienen que ser estas órdenes? Tienen que ser simples, concretas y directas. Tenemos que dar una orden cada vez. No podemos en casa decirle al niño lávate las manos, pon la mesa, ponte el pijama y ven a cenar, porque en ese recorrido ya se ha perdido a la primera orden. Por lo tanto, tenemos que tratar de ir parte por parte, aunque somos conscientes de que es muy, muy costoso. El tono debe ser firme, ni agresivo, por supuesto, ni blando, ni en forma de pregunta, porque nos arriesgamos, sobre todo en los más pequeños y en los más desafiantes, que nos digan que no si lo preguntamos. Debemos de tender a conseguir que las órdenes las demos una sola vez. Ya sé que esto, los que tenéis hijos o alumnos con TDAH, es prácticamente imposible, pero eso es lo ideal que tenemos que tender. Y para eso tenemos que asegurarnos de que nos ha oído y a veces tenemos que procurar siempre que haya un contacto visual o físico, no llamarle desde otra habitación, no llamarle desde otro sitio gritándoles, porque entonces es más fácil que se dispersen y que no atiendan. Reducir las distracciones, si están viendo la tele, le apagamos la tele para darle la orden, y para saber que el niño ha entendido la orden, lo que tenemos que intentar es que nos repita las instrucciones que le hemos dado. Para que cumplan las normas es muy importante que las respaldemos con unas consecuencias, ¿vale? Tanto los refuerzos como los castigos lo que hacen es aumentar o disminuir respectivamente la probabilidad de que esa conducta aparezca en un futuro. Permite además que nuestros hijos tengan una visión clara de lo que esperamos de ellos, de tener unos límites, eso es muy importante. Estos niños necesitan unos límites más concisos que el resto de los niños para no perderse en las normas, para no perderse en cada cosa que tienen que hacer, ¿vale? Y luego, por otro lado, a medio plazo, que se hagan más responsables en la toma de decisiones y más autónomos. ¿Cómo deben ser las características de estos refuerzos o de estos castigos? Bueno, pues deben ser lo más inmediato posible, ¿vale? Cuanto más inmediato sea, mayor va a ser la probabilidad de asociación para el niño. Los mensajes tienen siempre que ser coherentes, tanto entre el mensaje verbal y no verbal, como entre los diferentes padres o educadores, como en los días en los diferentes días y en los diferentes momentos del día. No vale con que por la mañana estamos más frescos y lo hacemos de una manera más positiva y demás, y por la noche cuando llegamos a casa, que ya estamos agotados, pues apliquemos las normas de una forma diferente, ¿no? La relación entre tanto el castigo como el refuerzo tiene que ser en proporción y lógica con la conducta que haya realizado, y luego después tratar de poner el contador a cero, ¿vale? No castigar, sobre todo castigar, porque reforzar no suele pasar, pero no castigar por acumulación, por el desgaste de todo el día, por un montón de cosas que han hecho. Una vez que castiguemos o reforcemos una conducta, nos olvidamos y pasamos a la siguiente. Y lo que se ha hecho también a lo largo de la mañana es muy importante empezar a cambiar ese sesgo de centrarnos en las conductas negativas y de estar todo el día regañando, riñendo, llamando la atención por las cosas negativas que hacen estos niños, que en muchos casos es muy frecuente, intentar cambiar el sesgo a las conductas positivas que también las tienen y empezar a reforzar, ¿vale? Para estimular un rol diferente. Con respecto a las consecuencias, al margen de las que podemos dar como reforzadores y como castigos, existen las consecuencias naturales, que son los resultados de las propias conductas del niño. Eso implica que casi no hay intervención ni por parte del padre ni del profesor, y la responsabilidad recae en el niño, por lo tanto estamos estimulando su madurez. Esto es, por ejemplo, cuando estos niños, que es muy frecuente, pierden la sudadera del cole, por ejemplo, de deporte o algún material del colegio. Y los padres, la tendencia
competencia natural para que no le riñan o para que no le castiguen en el cole es comprarle otra sudadera o si se le olvida el libro porque tiene un examen, pues buscar la manera de fotocopiar el libro, de llamar a otro compañero para que le deje el libro para que estudie. En realidad, lo que deberíamos de hacer para que este niño madure es que dejar que las consecuencias pasen. A lo mejor si pierde la sudadera en octubre no puede pasar todo el año sin la sudadera de deporte, pero a lo mejor sí que tiene que ir unas semanas sin la sudadera de deporte y que el profesor correspondiente ponga el castigo que tenga que aplicar. ¿Vale? En cuanto, por ejemplo, a los libros, se le olvida el libro, pues a lo mejor no tenemos que dejarle al libre albedrío que él decida, se acuerde si trae el libro o no trae el libro, pero así supervisar cuando está abajo, cuando llegamos a recogerle y decirle mañana de qué tienes examen, de tal, ¿llevas el libro? Sí. Lo que no deberíamos de hacer nunca, porque le estamos limitando también su maduración, es decir, bueno, llega a casa, de repente se acuerda que se olvida el libro, entonces el padre o la madre es la que se vuelve loco volviendo al colegio, haciendo fotocopias del libro de otro niño, ¿vale? Tenemos dos tipos de técnicas que podemos aplicar tanto en casa como en el cole. Unas que aumentan la probabilidad de aparición de conductas que queremos instaurar y otras que disminuyen la probabilidad de aparición de conductas que queremos extinguir. Para eso es muy importante que identifiquemos el tipo de comunicación y la interacción que tenemos con nuestros hijos, lo que os decía antes, ¿vale? Intentar cambiar progresivamente ese sesgo negativo a uno positivo. Y tener en cuenta que en ausencia de atención positiva para un niño es más reforzante una atención negativa, es decir, que le regañemos, que les castiguemos, a que le extingamos, ¿vale? Por lo tanto, cuando queramos extinguir una conducta es mejor que la ignoremos, cuando queremos que disminuya la probabilidad es mejor que la ignoremos, que la castiguemos, porque a veces el hecho de castigar es una atención negativa que está reforzando la aparición de esa conducta. Tenemos que tender, un poco lo que os explicaba en el sesgo hacia las conductas positivas, también tener un mensaje estímulo que induce a la cooperación y no tanto esos mensajes desalentadores, esa comunicación que tendemos a tener con estos niños, que está cargado muchas veces de reproches y de comunicación negativa. Esto es un poco el sesgo interpretacional que hay en la relación entre las personas que se relacionan con un niño con TDAH y el niño con TDAH, ¿no? Aquí pongo los padres y podríamos decir perfectamente los profesores y cualquier otro cuidador, ¿no? Ya son niños que se perciben como niños más disruptivos que el resto de nuestros hijos o que el resto de los alumnos. Entonces, condicionan nuestra forma de reaccionar. Muchas veces las reacciones ante conductas negativas son mucho más desproporcionadas que lo que haríamos con otro de nuestros hijos o con otro de nuestros alumnos. Entonces, el castigo es más severo, aumenta la sensación tanto del niño como en su rol negativo como del padre o del profesor de que tienen un niño que realmente es disruptivo y que da muchos problemas, y el niño se instaura en ese rol y aumenta la probabilidad de que esa conducta negativa aparezca, ¿vale? Y por lo tanto la sensación del entorno de que es un niño de difícil manejo aumenta también. ¿Qué es un reforzador? Un reforzador es un premio, un reconocimiento que aumenta la probabilidad de que una conducta futura vuelva a repetirse. Lo que os he dicho antes, tiene que ser siempre con inmediatez, tienen que tener capacidad de motivación y para esto os invito a que le echéis imaginación, porque muchas veces siempre tendemos a los mismos premios y a los mismos castigos y al final los padres muchas veces llegan y dicen es que no le motiva nada, no responden a los castigos, no responden a los premios. Y es verdad que son niños que tienen un umbral de reacción ante determinados castigos y premios bastante bajo, pero es verdad también que a veces pues es que no hemos encontrado exactamente lo que le motiva. Y por eso os he puesto aquí este dibujo de estos niños limpiando el coche, porque en una escuela de padres teníamos un padre que decía que no había nada que motivaba a su hijo, que ningún premio, y después de mucho buscar encontramos que su mejor premio era que los fines de semana fuera a limpiar el coche con su padre, y así conseguimos que tuviera una mejor conducta a lo largo de la semana. Los tipos de reforzadores pueden ser materiales. Aquí pongo atención con la saciación, ¿vale? Normalmente ahora los niños están saturados de cromos, de juegos, de videojuegos, de absolutamente todo. Por lo tanto, yo os invitaría a que nos centráramos en los reforzadores sociales, en los abrazos, en las verbalizaciones positivas y las actividades. Pues eso, limpiar el coche, ir al cine, ir a hacer otro tipo de actividades que además promuevan pues, la relación positiva con nuestros hijos o con nuestros alumnos.
Un poco lo mismo, dar atención a la obediencia y no tanto a la desobediencia, reforzar los buenos ratos, los ratos en el que está tranquilo. Muchas veces decimos, ay, qué bien, está tranquilo, voy a aprovechar para hacer tal cosa, pero realmente no se lo hacemos ver al niño que nosotros nos hemos dado cuenta que está tranquilo y que se está portando bien, ¿vale? Y reconocer las iniciativas con independencia de los resultados. Es decir, si un día vemos que se animan a ayudarnos a poner la mesa o ayudar a un compañero en clase, aunque lo haga mal, aunque tire el agua, aunque se le olvide las servilletas, no señalarle que tirara el agua o que se le olvide las servilletas, sino el hecho de que él haya tenido esa iniciativa. ¿Qué técnicas podemos aplicar? Bueno, pues por un lado el tiempo especial. El tiempo especial consiste, sobre todo en casa, que dediquemos 15 o 20 minutos a nuestros hijos a una actividad lúdica en la que no podemos ni poner nuestras normas, ni criticarle, ni dirigir la actividad, ¿vale? Solamente elogiar el buen momento que estamos pasando y dedicarle atención plena. No podemos estar a la vez pues, viendo la tele o leyendo. Si el niño se porta mal, en un primer momento no le prestamos atención y si se sigue portando mal, nos levantamos y nos vamos. El sistema de economía de fichas es un sistema que muchas veces de manera intuitiva los padres aplican y los profesores no tanto de una manera intuitiva, sino porque sois conocedores de la técnica, ¿no? Entonces, consiste en ir acumulando puntos o fichas que irá ganando el niño a medida que va incorporando conductas que queremos que se mantengan, ¿no? Y estas fichas o estos puntos luego serán intercambiables por otros privilegios. Cada ficha tiene un valor diferente y después cada privilegio también tiene un valor diferente por el que hay que canjear las fichas. Lo ideal es que en las listas, cuando elaboremos listas, haya privilegios diarios para que se puedan motivar a corto plazo, pero también privilegios ocasionales en los que también estaremos enseñando al niño a posponer ese refuerzo que además a los niños con TDAH les cuesta mucho esforzarse a medio o largo plazo. Para eso debemos escribir una lista con las tareas que queremos que se cumplan y asignar los puntos a las tareas y tanto a las tareas como a los privilegios. Aquí os he puesto un ejemplo del listado de conductas, terminar el desayuno antes de las 8:30. Es muy importante que las conductas se definan de manera concreta, ¿vale? No decir tener la habitación ordenada, porque el concepto de tener la habitación ordenada para nosotros puede ser uno y para el niño puede ser otro totalmente diferente, ¿vale? Entonces, como veis, son cosas muy concretitas que se canjearán por un número determinado de puntos que se contabilizarán al final del día. Si el niño quiere intercambiarlo por un refuerzo diario, pues al final del día podrá, como ponemos aquí, jugar 20 minutos a la PSP o leer un cuento con papá y mamá o lo que queramos, lo que hayamos puesto como privilegio. Y luego hay otros que son pues de fin de semana, por ejemplo, que acumule los puntos a lo largo de la semana y otros que son ya excepcionales, que es que acumule puntos pues a lo largo de un mes, por ejemplo, y consiga 300 puntos si puede ir a la Warner, al parque de atracciones. Para premiar esa conducta, la conducta tiene que estar bien hecha, de forma educada, sin quejarse y sin repetir las instrucciones, ¿vale? Esta es una de las formas que tenemos para motivarles para que cumplan las cosas a la primera. No se puede restar puntos, aunque nos entren tentaciones, sobre todo al principio, y hacer bloques en un principio solo de 3 o 4 conductas para tampoco saturar al niño ni a nosotros al final del día, que tenemos que contar un montón. Y es una técnica, además, que se puede aplicar con el resto de los alumnos o con el resto de los hijos y además, pues como entran en una especie de competición, se adhieren bastante bien. El siguiente apartado que os he señalado antes sería las técnicas o las estrategias para disminuir las conductas inadecuadas que estarían basadas en la retirada de la atención, no tanto como en castigar, como decía antes, ¿no? Entonces, hay que identificar primero, ¿qué reforzadores están manteniendo esas conductas? Muchas veces, lo que decíamos antes, el rol del niño ya está muy estigmatizado, es un rol negativo, es un rol de mal estudiante, del hijo que peor se porta. Entonces, al final se tienen que autoafirmar de alguna manera y muchas veces terminan adquiriendo el rol pues, del payaso de la clase, del hijo que se porta el peor, el que en las cenas o en las comidas pues, tiene un comportamiento peor. Entonces, lo que se trata en este caso es de retirarle de esos compañeros de esos hermanos que están reforzando las conductas y que a lo mejor se están riendo cuando está haciendo una conducta inadecuada a lo largo de la cena o a lo largo de una clase.
Una de las técnicas sería el tiempo fuera, que es aplicable tanto en casa como en el colegio y consiste en retirar al niño de la situación donde se está reforzando una conducta negativa. Es decir, si está en el aula, por ejemplo, pues sacarle a un sitio donde no haya estimulación. No vale mandarle a otro aula porque en otro aula va a terminar llamando también la atención y va a terminar entrando en la misma dinámica. Entonces, en casa tampoco vale mandarle a la habitación porque en la habitación a lo mejor en los 5 primeros minutos se queda un poco quieto, pero luego terminará poniéndose a jugar y a encontrar algo, ¿vale? Lo de la técnica de la silla sería en el caso de los niños muy pequeños, ¿vale? Lo que a veces llamáis en los colegios el rincón de pensar, o es que es un poco sacarle del contexto donde se está reforzando esa conducta porque los compañeros pues están riéndose con las gracias que está haciendo. Intentar siempre que el tiempo no sea muy elevado, porque más de 10 minutos al final ellos encuentran la manera de entretenerse. Incluso hay niños en los que tienen una conducta muy oposicionista que aún así encuentran la manera. El otro día veíamos un caso en que la madre le sentaba en una silla, la niña se había llevado una muñeca, le quitó la muñeca, luego encontró un puzzle, se lo quitó y luego se puso a cantar y le dijo, como la voz no me la puedes quitar. Entonces, bueno, pues intentar en la medida posible que los tiempos tampoco sean muy largos porque si no encontrarán la manera de entretenerse. Hay que tener en cuenta que en un primer momento va seguramente a aumentar la probabilidad de la conducta disruptiva, ¿vale? Porque ellos están acostumbrados a que en un determinado límite de conducta los padres y los profesores tengan una actitud hacia ellos o llamen su atención y de repente se dan cuenta que no les están haciendo caso, entonces ellos como que suben un poquito más el nivel para ver si consiguen llamar su atención. Hay que mantenernos firmes y sobre todo no sentirnos culpables, ¿vale? Cuando a veces explicamos estas técnicas en la escuela de padres, los padres dicen, pero pobrecillo, ¿cómo le vamos a levantar? O cómo... Bueno, pues tenemos que tener muy presentes que estamos intentando mejorar su autocontrol, que aprendan a respetar las normas y aumentar su tolerancia a la frustración, ¿vale? El coste de respuestas, que sería otra técnica, consiste en renunciar a premios o privilegios por la mala conducta, ¿vale? Y siempre debe ser proporcional a la conducta y nunca por saturación y no amenazar. Esto es muy importante, no amenazar si sabemos que no se va a cumplir, porque al final lo único que conseguimos es desautorizarnos. La sobrecorrección implicaría que, aparte de resolver las consecuencias que ha tenido su comportamiento, tienen que hacer algo más. Por ejemplo, un niño que tira papeles en clase o está tirando pelotillas en clase a lo largo de la mañana. Pues entonces la conducta será que tiene que quedarse a recoger cuando termine la clase todo lo que ha tirado y además tendrá que ayudar a la profesora o al profesor a recoger el resto de la clase. Bueno, y ya dejando las técnicas a un lado, centrándonos en las pautas para los padres, pues bueno, sobre todo, tanto para padres como para profesores, aunque ahora hay una apartado aparte para profesores, hay que tener en cuenta siempre y el referente de las limitaciones relativas que implica este trastorno. No podemos exigir igual que al resto de nuestros alumnos, ni igual que al resto de nuestros hijos. Aceptarle tal y como es. Muchas veces pretendemos que hagan las cosas como a nosotros nos gustaría. En la escuela de padres nos encuentra muchas veces que dicen los padres, no, pero es que él tiene que recoger la habitación porque es su obligación. Sí, efectivamente, pero es que a veces así no lo conseguimos. Entonces tendremos que tratar de adaptarnos y de ser más flexibles para conseguir que lo cumplan. Captar su atención, como os decía antes, para dar las órdenes, dar las instrucciones lo más clara y precisa posible, no pedir cosas que ya sabemos a priori que el niño no va a cumplir porque produce mucha frustración en el niño y en nosotros mismos, ser coherentes en la aplicación de las normas, tanto en el tiempo como entre los diferentes educadores. Si existen desacuerdos entre los padres, intentar que nunca sea delante del niño y evitar también centrar la autoridad en solamente uno de los padres, porque al final entonces los niños juegan un poco a manipular en ese sentido. Hay que reforzar su autoestima porque, como se decía en la anterior mesa, estos niños son niños muy castigados, son niños que la percepción del entorno es muy negativa sobre ellos y al final son niños que tienen una autoestima muy baja y eso va a afectar mucho en su desarrollo afectivo. Y como no nos podemos centrar solo en la afectación que tiene a nivel escolar este trastorno, sino a nivel afectivo, es muy importante tener esto en cuenta. Reforzar siempre conductas alternativas. No vale siempre castigar, esto lo has hecho mal, porque son niños que si lo han hecho mal es porque no tienen la capacidad de reflexionar sobre otras opciones mejores. Si no estimulamos esa capacidad de reflexión, evidentemente no vamos a conseguir que el niño aprenda otras conductas.
Y bueno, en el ámbito escolar pues debemos ajustar el ritmo educativo al niño con TDAH, adaptar los tiempos de trabajo, dar mejor los ejercicios por escrito que orales, porque son niños que se pueden equivocar con más facilidad al copiar, situar al niño lo más cerca del profesor posible, intentar estimular un rol positivo dentro del aula, evitar situaciones que el niño no puede controlar, no castigar sin recreo, no tenerle mucho rato haciendo una fila porque se va a descontrolar con mucha facilidad, y anticipar el cambio de unas tareas a otras. Las pautas para adolescentes sería un poco ampliar las que hemos visto para los niños y, sobre todo, irles dando poco a poco un poco de autonomía y favorecer una relación positiva con los padres, compartiendo tiempos de ocio con ellos, tendiendo a tener una buena comunicación y un diálogo democrático, hacerles responsables de la toma de decisiones, aunque ya se hayan pactado entre los padres anteriormente, tratar de que ellos pues presentarle 2 o 3 opciones para que al final ellos también tengan la sensación de que deciden sobre las cosas que le afectan. Y bueno, fomentar el desarrollo de la autoestima, que ya lo hemos dicho antes, y creer siempre en su buena intención. Como os decía antes, hay veces que el problema es que no tienen otros recursos, o sea, no lo hacen con mala intención, sino que no tienen otros recursos. Entonces, vamos a presuponer su buena intención, vamos a dejarles que se explique y luego estimular la toma de decisiones o que mejoren esas estrategias. Y por último, solamente haceros llegar esta reflexión. Cuando a veces nos dirigimos a los padres o a los colegios, nos dicen que aplicar las técnicas que decimos o las pautas que decimos implica discriminar a ese niño, ¿no? Y nosotros creemos que el trato diferencial es aquel que no dota de los recursos necesarios a cada niño para llegar al mismo punto que los demás.